Estamos escuchando el grupo vocal 4 y 4, el grupo que integra Horacio el Tato Turano. Muchos también lo conocemos formando parte de Lelutier, un grupo al que ingresó allá por julio del año 2000. 20 años se cumplieron en julio de su participación en Lelutier como reemplazante estable de todos los integrantes en su momento, y a partir del 2015 ya como integrante titular. Bueno, según el negro Fontana Rosa, ¿cómo se refería al Tato? El negro decía maestro, así de simple. Vamos a conocer un poquito más del proyecto artístico de Tato Turano, que está en línea. ¿Cómo te va, Tato? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Pedro? Todo bien, por suerte. Bueno, gracias por atendernos, No, al contrario, gracias a vos. Por supuesto es inevitable la referencia, ¿no?, de hablar de Lelutier, pero hay una historia con la música, en el caso tuyo, que arranca tempranito, 7 años ya, y empezaste a estudiar piano. Sí, vos sabés que yo no quería estudiar, no me gustaba ir a las clases de piano de la profe del barrio. Mi vieja, en esa época, en los principios de los 60, todas las familias de clase media, más o menos, teníamos piano, o se intentaba que los chicos estudiáramos piano, más que guitarra aún. Y había siempre un piano en la casa, que en muchas casas había piano que nadie lo podía tocar. Entonces a mí me mandaba mi vieja de chiquito, y a mí no me gustaba. Aprendía de memoria lo que le veía tocar a la profe, y así más o menos zafaba las clases, pero me costaba mucho. Después aparecieron los Beatles, y entonces ahí ya me empezó a gustar, empecé a tratar de sacar las canciones de oreja, y bueno, y ahí ya seguí, aunque en mi vida hice otras cosas profesionalmente, no solo música, pero siempre la música estuvo, y finalmente creo que fue en el año 84, ya grandecito, decidí dedicarme por completo. Claro. Bueno, antes de este mes y este año que mencionábamos recién, Horacio, julio del 2000, cuando entras a Lelutier, por supuesto hay una historia previa, pianista y saxofonista, pero a partir de ese momento, bueno, Lelutier terminó siendo como una gran escuela, ¿no? Porque tuviste que trabajar con otros instrumentos también, guitarra, bajo, contrabajo, batería, flauta, más de 30 instrumentos hay contabilizados a través de los cuales te expresás musicalmente. Sí, no con todos me llevo tan bien, pero sí, yo tocaba un poco de guitarra, en consecuencia tocaba bajo eléctrico, batería no, realmente percusión no había tocado nunca, y bueno, me fui armando de paciencia y empezando a estudiar los rudimentos de cada uno, ¿no? Después, como a partir del saxofón empecé con otros instrumentos de viento, terminé tocando trombón, tuba, no me le atrevo mucho, tengo un flugelhorn, pero no lo puedo dominar todavía, y menos a la trompeta, ¿no? Porque es otra embocadura, es algo bastante más complicado. Pero sí, tengo muchísimos instrumentos que aprendí a tocar a partir del Lelutier, y la verdad que es un placer, más allá de los instrumentos informales, ¿no? Claro, bueno, no sé si tenías un apodo en el seno del conjunto, pero bueno, tranquilamente se te podría decir siempre listo Turano, porque reemplazabas a cualquiera de los integrantes ahí. Vos sabés que al principio Pucho decía que yo era un doble de riesgo, porque a mí me tocaba salir siempre sin aviso, ¿entendés?, al toro. Entonces yo estaba preparado, y al principio éramos 2 cuando yo entré, pero López Manciti, que era el otro que había entrado conmigo, largó enseguida, prácticamente al año ya se fue, y me quedé solo mucho tiempo. Y entonces sabía todos los personajes de todos, y hubo accidentes realmente importantes, y que tuve que salir a hacer los papeles repasando en una noche por ahí, o a veces en el mismo teatro, ¿no? Que llegaban, y algunos se sentían realmente mal, y no quería o no podía hacer la función, así que
me ha pasado, sí. Claro, claro. Bueno, recién decíamos que el Negro Fontanarrosa te decía maestro, ¿no? Sí, y estaba recordando que también el maestro Cutelo, hombre, te decía que eras un hombre del jazz, pero muy tanguero, por una cuestión de herencia de barrio, ¿no? Exacto, sí, bueno, Jorge es un gran amigo mío desde muchos años y mi maestro también, lo adoro, él me quiere mucho, somos como hermanos prácticamente, y juntos inventamos 4 y 4 en el año 86, creo que fue. Sí. Ese grupo que fue muy lindo, duró 10 años y trabajamos muchísimo en el circuito de jazz, en un grupo vocal. Recién estabas pasando vos el candombe para Gardel, que está grabado en mi disco de tangos, pero por 4 y 4. Y sí, la herencia era familiar. Mis viejos se conocieron bailando el tango en una milonga de acá, de Lo Barrio, de Boedo, y en casa se escuchaba tango. Entonces mi mamá cantaba, tocaba el piano y mi viejo orejeaba todo y se sabía todo el repertorio de todas las orquestas. Era fana de Pichuco, pero conocía todo. Claro. Y yo en algún momento sentí la necesidad de devolverle a mi infancia y a mis viejos algo hecho musicalmente, y me pareció que era lindo empezar a grabar algunos tangos. Cuando los escuchó Daniel Rabinovich, me dice, pero tenés que hacer algo con esto. Le digo, mira, Daniel, esto lo hice para mí, para mostrárselo a mis viejos. Dale, y me impulsó, y a partir de él empecé. Primero dice, yo canto con vos Vieja Viola, porque a él le gustaba mucho ese tango. Hicimos el dúo con Vieja Viola, alquilé un estudio, después lo llamé a Raúl Carnota, que era gran amigo, y bueno, y empezaron a aparecer los amigos, y se hizo un disco muy lindo, la verdad, muy bonito. Sí, inclusive hay un tango en el que tengo el honor que toque López Pucho el latín, que creo que es el único lugar en donde fuera del luthier se escucha un instrumento informal. Claro. Recién mencionaste a Raúl Carnota, y bueno, Raúl siempre contaba que allá por los 70, antes de que se conozca Grito Santiagueño y todo lo demás, su acompañante era Tato Turano, justamente, en aquellos años, y que después también coincidieron en un equipo musical muy popular que fue Clemente y sus hinchadas. Tal cual. Bueno, yo te diría que Raúl y yo empezamos al mismo tiempo. Yo lo conocí a él a principios de los 70, 73, por ahí, y nos hicimos muy amigos. A mí me gustó mucho, yo estaba en el jazz, pero me gustaba mucho la onda de Raúl cantando folclore. Él decía que no era folclorista, que a él le gustaba esa música, pero de hecho cuando él compuso el Grito Santiagueño hay un acorde de séptima que todos los folcloristas se asombraron de que cómo van a meter ese acorde en el medio de una samba, y resulta que es una samba hermosísima, porque Raúl tenía influencias de muchas partes, y entonces por eso nos llevábamos bien y fuimos muy amigos hasta que se murió. Yo prácticamente lo vi hasta meses antes de que falleciera. Sí. Y sí, empezamos juntos. También estaba en esa camada Rodolfo Sánchez, un percusionista que después tocó con él. Claro. Y el conjunto Saloma, en donde estaba Alejandro del Prado, Jorge Santiago. Bueno, había toda una movida urbana también acá en Buenos Aires, en donde Raúl quería que yo me metiera, pero yo estaba más del lado del jazz. Del jazz, claro. ¿Y cómo fue, Tato, justamente hablando de esos años, ¿no? Finales de los 70, por allí, que tomaste la decisión de irte a Alemania, a Frankfurt? ¿Cómo fue esa circunstancia? Mira, entre los músicos del jazz de mi generación, de esa época, por los años que se estaban viviendo, había muchos que emigraban, ¿viste? Varios se fueron a Estados Unidos, muchos de los que empezamos juntos, en salas de ensayo nos íbamos conociendo. Ahí viajó Rubén Giorgis, que terminó tocando en la Filarmónica de Viena, que tocaba el contrabajo, luego, bueno, trompetista
que se fue a Los Ángeles, otros que se fueron a Suecia, qué sé yo, y desde Europa me insistieron en que fuera para allá, que allá había trabajo, que qué sé yo, y yo recién estaba casado, y mi esposa dijo, dale, vamos, y nos fuimos. Y la verdad es que no fue lo que yo esperaba, pero trabajé bastante, y no con el jazz. Trabajé mucho como pianista de salones, digamos, y con música variada, y con una banda de rock. Así que no fue lo que yo esperaba, pero tampoco estuvo mal, al contrario, fue una experiencia enorme. Y a mediados de los 80 ya estaba de vuelta acá. Claro, bueno, estar acompañando o formando parte de proyectos diversos, ¿no? Imagino que debe ser un gran aprendizaje eso, porque ahí, bueno, podemos nombrar a Sergio Denis, a Lalo de los Santos, a Hamlet Lima Quintana, o sea, propuestas muy diversas que imagino que también te van formando estando con la cabeza abierta y más viniendo del jazz. Ese es un elemento importante también. Seguramente, sí, imagínate que en mis primeros años de profesional yo trabajé mucho como pianista, entonces me buscaban de distintos géneros musicales, qué sé yo, trabajé con Enrique Llopis cuando hizo La Forestal y empezó a dar vueltas por acá por Buenos Aires, que venía de Santa Fe. También estaba Hamlet ahí en ese proyecto. Trabajé con Denis, con Sergio, hice grabaciones para sus discos. Trabajé 2 años o 3 años con Julia Senco, con Lalo de los Santos, que venía de Rosario pero tenía una onda rock. O sea, me iba involucrando en distintos proyectos, y después bueno, decantó en 4 y 4 como un proyecto propio con Jorge Cutelo, Alejandra Martín, y con eso seguí durante 10 años. Ahí ya prácticamente trabajé con mi proyecto, hasta que después, bueno, apareció el Luthier. Claro. Bueno, y hoy se te considera, ya no estando entre nosotros ni Gerardo Massana ni Daniel Rabinovich, lamentablemente, el único ejecutante en el mundo del instrumento informal Bass Pipe Avara. Así que ese también es un capital tuyo hoy. Sí, estoy orgulloso de eso, realmente. No lo puedo ocultar, porque es muy difícil. Es un instrumento rarísimo, hecho con tubos de cartón, que tiene una forma de vara dentro de otra. Son 4 tubos que entran dentro de un tubo gigante, y que depende de en dónde lo pones, suena la misma nota distinta cada vez. Es muy raro, realmente muy raro. No sé cómo funciona, yo sé tocarlo, pero no sé muy bien explicar cómo funciona. Y es como la vara de un trombón, pero la verdad es muy difícil, y además son tubos muy anchos, muy gordos los cilindros. Entonces tenés que hacer una cosa la embocadura es como meter la boca en un agujero y hacer po po po. Claro. No tiene una técnica depurada. Pero sí sé que además me he escuchado, porque una cosa es escucharse en el monitor del escenario, pero después me escuché filmado y suena. La verdad que lo hago sonar. Sí. Estoy contento con eso, muy contento. Qué bueno. Tato, recién hablábamos de tus discos solistas, bueno, son 2 los discos, ¿no? Y recién escuchábamos un tema de Tato Ramte, este disco que impulsó Rabinovich, y en el que están también participando López Puccio y Marona. Y ahora vamos a escucharte con Raúl, con Carnota, que también lo tuviste de invitado ahí como para continuar la amistad y la relación, y dejarla registrada con una canción. Y de alguna forma esa apertura que siempre manifestás, vas y venís, pero es como que el jazz está siempre presente, aunque hoy, bueno, te conocemos también por The Spoilers, ¿no? La banda de rock y de soul, hablando de diversidad. Sí, bueno, mirá, esa es otra vieja deuda de mi vida. En la época en que yo me metí con el jazz, yo tenía la edad para el rock. De hecho, me había criado con los Beatles. Yo creo que me pasé al jazz porque me dolió mucho la separación de los Beatles en los 70. Pero en realidad esa era la música
para la cual yo estaba hecho, y siempre me gustó y siempre la escuché, y ahora la estoy disfrutando muchísimo. Estoy haciendo un repertorio de clásicos de esos famosos grupos, desde los 70, 80, 90, o sea, son canciones que siempre me han gustado, y la verdad es que la banda es hermosa. Somos 7, todos cantan, todos tocan muy bien, las chicas son muy buenas cantantes, la verdad que estoy muy contento con The Spoilers. Y te quiero hacer una pequeña aclaración, que vos dijiste, yo tengo 2 discos solistas, pero ocurre que en estos meses de cuarentena subí a redes una serie de grabaciones en formato disco, que yo tenía guardadas y que no estaban publicadas. Entonces, ahora si buscas, vas a encontrar que además de un trabajo que seguramente es el que vos tenés, que es Humble Piano, que es un disco de piano solo, aparte del Tato Rante, he subido otro que se llama Innocence, que son grabaciones a piano solo, en un estilo muy tranqui, que hacía tiempo que quería hacer, y además un proyecto que lo hice con instrumentos virtuales, también en cuarentena, y bueno, y algunas otras cosas que estaban archivadas y que la verdad es que tenía ganas de mostrarlas. Nunca tuve tiempo, la agenda de Lelutier siempre me resultó muy abultada como para sentarme y hacer todo esto, entonces aproveché en este tiempo y me dediqué a mí. Bien, buenísimo. Y nosotros disfrutamos de eso. Bueno, según Marona, Tato Turano, tipo solidario, se lleva bien con todo el mundo, siempre de buen humor, pero lo que más se le reconoce son sus dotes para hacer los fettuccini a la Tato. Así que cuando pase esto y nos encontremos, esperamos disfrutar de eso también. Dale, con todo gusto. Te mando un abrazo, Tato, gracias. Otro para vos.